Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos prometido, tenemos una honrosa visita en el día de hoy que dirige una de las instituciones de más prestigio, de orgullo para la formación educativa y la cultura de nuestra República Dominicana. Son de las instituciones en las cuales, aunque uno no haya pasado por sus aulas, uno se siente ser parte y es parte de nuestro, insisto, patrimonio cultural y educativo de la República Dominicana. Me refiero a la Universidad APEC, y tenemos con nosotros a su rector, el doctor Franklin Holguín H., a quien les agradecemos de corazón que haya aceptado esta invitación. Bueno, pues para conversar de lo que él sabe bastante. Yo creo que él le ha dedicado más tiempo a la universidad, a estar en la universidad casi que estar en su casa. De manera que muchísimas gracias, rector, y bienvenido al espacio. Gracias, el honor realmente es para mí compartir contigo este momento importante y hablar de educación, ¿Cómo no? que es el tema que nos atañe y el tema que nos enamora toda la vida Claro, durante claro, tantos años. claro, claro. Bueno, y la universidad, pues a medida en que sigue avanzando la humanidad, sigue pues la ciencia, la tecnología, en esa medida está haciendo los ajustes, sigue produciendo miles de profesionales para insertarlo al mercado laboral de la República Dominicana. Y recientemente tuvimos también una graduación hace apenas un par de semanas, donde unos mil y tantos de profesionales pues fueron investidos tanto en el tema de grado como de posgrado. Y la oferta académica, me imagino que un poco se va expandiendo conforme a los requerimientos que hay del conocimiento y del propio mercado laboral. Tuvimos la gran oportunidad y la dicha de graduar entre sábado y domingo en 5 actos individuales, 1.174 graduados correspondientes a las 3 facultades nuestras, que es primero de grado y de posgrado, en ambas latitudes académicas, correspondientes a las 3 facultades: la Facultad de Negocios, de Administración de Empresas, la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, donde nosotros lanzamos al mercado estos profesionales bien preparados, sobre todo preparados en las áreas ahora mismo de las tecnologías y del conocimiento, de la inteligencia artificial, de todo lo que requiere, no solo el mercado nacional, sino el global, y ajustados a la necesidad, primero de nuestro país, y también de del empresariado privado, que permanentemente, por no solo ser una empresa dedicada a los negocios en una manera especial, vivimos pendientes de cuáles son las necesidades de las Una empresas. universidad, usted dice una empresa dedicada a los No, negocios, la universidad universidad que justamente se debe al empresariado, al que es formada empresariado, por el sí, empresariado sí, dominicano, y vivimos pendientes de las necesidades del sector, del sector. sí. Y ese es nuestro objetivo fundamental. O sea, no es solo estar al día en cuanto a a las normas globales de la educación superior hoy día, que es cambiante, que exige grandes retos, que presenta grandes retos, sino también a las necesidades nacionales. ¿Cómo no? Y habló de un tema que está en boga en la actualidad y donde quiera que uno se mueve, es el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo, cómo tenemos que montarnos en ese tren y cuál es la posibilidad de esta convivencia? A mí me recuerda un poco de lo que he estudiado, por supuesto, el tema de la revolución industrial, donde se decía, bueno, pues las manos de obra, las mentes ya van a ser desplazadas, y ahora como que se da un poco ese dilema si el ser humano puede ser desplazado por la inteligencia artificial, aunque es el ser humano quien Que inventa crea la inteligencia artificial.
¿Cuál es el reto que tenemos con la educación y la convivencia de la inteligencia artificial y cómo la ponemos al servicio del avance, el progreso y el desarrollo de la humanidad? La inteligencia artificial es un gran reto, como lo acabas de decir, pero lo importante de la academia es compartir con ella, utilizarla, saberla utilizar, implementarla dentro de las aulas, dentro de las ofertas académicas y hacer uso de la misma. O sea, no entiendo por qué el temor, sino al contrario, es el uso y el buen uso de la inteligencia artificial a través de la implementación del conocimiento y el desarrollo del conocimiento. O sea, lo que sí hay que saber normar la inteligencia artificial. Debemos crear políticas para su uso, para que no sea tampoco de una manera desmedida. No creo que venga a sustituir al ser humano, porque como dices, es creada por el propio ser humano. Lo que hay que es articular el uso de la misma con la utilización del ser humano. Sí, porque en la medida en que también hay grandes descubrimientos, esos descubrimientos, y en el caso de esto de la inteligencia artificial, de esta revolución que hemos tenido en la comunicación con el internet y con todo esto, redes sociales, también una parte se presta a mucha maldad y a mucha transgresión, y por eso ahí es la parte importante que usted dice de cómo se va a regular todo esto, porque tampoco puede ser, bueno, llegó la inteligencia artificial, nos metimos en la inteligencia artificial, pero debemos ver cuáles son, que mayoritaria y abrumadoramente, como el internet, como las redes sociales, todo esto del mundo de la comunicación, del mundo del conocimiento, son importantes, pero también se utilizan para ciertas tropelías. La academia tiene ya mucha experiencia con los diferentes retos que se nos han presentado a través de la historia y el desarrollo de la misma, ¿no? Qué bueno. Hablamos desde el inicio de la humanidad hasta nuestros días. En cuanto a ANAPEC se refiere, que estamos ya en el área de la educación desde el 1965, el primer reto que se nos presentó fue el de formar personas o colaboradores eficientes de acuerdo al perfil de lo que necesitaba la empresa post-Trujillo, donde solamente contábamos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta justamente sale por la necesidad de las empresas, bajo estudios, bajo criterios, bajo las solicitudes de que el empresariado requería de áreas que ellos no tenían. Ahí entonces cuando nosotros comenzamos a reinventarnos, ¿no?, para colaborar con la formación de estos estudiantes. Posteriormente entonces viene lo que necesitan los técnicos profesionales, los técnicos superiores, los profesionales que llamamos de la licenciatura. Después viene el reto de que ya la licenciatura, el nivel de grado no es lo necesario, sino también se requieren ya también las maestrías. Y hoy estamos hablando ya de que el doctorado es insuficiente, que hay que hacer postdoctorales. O sea, que la academia, si lo analizas, está acostumbrada a todos los retos que a medida del avance de la humanidad se presentan. ¿Qué es lo importante de la academia? Que se actualice permanentemente, que acepte los retos, que lo dirima, que lo aprenda y que lo enseñe. O sea, por esa razón nosotros no tenemos temor ni a la inteligencia artificial, ni al internet, ni a ninguna otra cosa que vamos a tener dentro de a lo mejor de 10 años, 5 años, porque eso es lo que es la academia. La academia también está llamada a trazar las políticas públicas de un país. Eso es lo que es academia pura. El foro en la academia es donde debes trazar las normas de convivencia y mostrar a los estados y a los gobiernos cómo deben hacerse las cosas. O sea que ahí dentro de ellas está normar no solo la internet, normar también el uso de la inteligencia artificial y normar todas las actitudes del ser humano, porque donde está el conocimiento es en la academia. Es en la academia. A propósito de esto y de la importancia que ha tenido desde su fundación en la Universidad de APEC en el asunto de formar los recursos humanos para nuestro aparato productivo nacional, tanto en la parte de las técnicas como del saber,
en la industria, en los negocios, en todo esto. En sentido general, aquí siempre se está hablando de si ya las universidades se adecúan a los requerimientos de la demanda de profesionales. O sea, ¿cuántos, en el caso si usted es abogado, yo soy licenciado en Derecho hasta con una maestría, pero bueno, ¿cuántos? Parece que hay hipertrofia en ciertas áreas. Es más, he conversado con un área bastante importante, con profesionales de la ciencia médica, y dicen que hay pues un exceso, una gran cantidad de profesionales en una determinada especialidad, mientras que en otras especialidades faltan. ¿Cómo tenemos que hacer una reorganización en sentido general para que, además de esos profesionales que van a trabajar de manera independiente, pero para que tengamos los profesionales y técnicos que requiere nuestro mercado y no solamente pues tener un título enganchado y san, se acabó? El problema es más profundo de lo que usted mismo nos está señalando, porque no es solo que tenemos quizás una saturación de profesionales en algunas de las áreas o necesidades en otras, sino es que el mundo cambió después de la pandemia y los estudios superiores también tienen otra norma y tienen otros retos más importantes ahora mismo, porque a nivel mundial, en todos los congresos que participamos nosotros como rectores en diferentes ámbitos, en Chile, en Argentina, en Europa, en Francia, fundamentalmente en España, el estudiante ahora mismo no quiere una carrera universitaria tradicional de 4 años, sino quiere certificaciones, quiere unos estudios técnicos de corta duración, donde puede insertarse automáticamente en el mercado de trabajo. Y hay que conjugar la oferta académica de una universidad contra las necesidades realmente de la empresa o de la sociedad o del Estado. Entonces hay que estudiar profundamente la situación que estamos atravesando ahora mismo. O sea, las ofertas académicas de todas las universidades en el mundo están transformándose. Están transformándose a carreras, como mejor dicho, a pensum, a ofertas académicas mucho más flexibles de antes. Antes te coge un pensum de toda la escuela de Derecho, como estudiamos usted y yo, o toda la escuela de Ingeniería, pero hoy día el estudiante quiere tomar parte de Derecho, parte de la Ingeniería, parte de la Tecnología, o sea, quiere tener un conocimiento más amplio y a la vez que le represente mayor riqueza en cuanto a la obtención de un trabajo determinado. O sea que el enfoque es distinto. El enfoque es que tenemos que transformar todos nuestros planes de estudio y todas las políticas relativas a la educación superior tienen que transformarse. Yo acabo de venir de diferentes congresos, tanto desde el octubre del año pasado hasta de hace 2 semanas, donde justamente 60, 70 rectores estábamos discutiendo la transformación curricular de la educación superior a nivel global. O sea, que no es simplemente que entendemos que tenemos más abogados o menos abogados, más ingenieros o menos ingenieros, sino que tenemos que adecuarnos y ofrecer lo que el mercado nacional e internacional está requiriendo ahora mismo. Ahora mismo tenemos casos de estudiantes que toman un curso, un software, por ejemplo, un estudio de software, y con eso se limitan a estudiar, a trabajar en una empresa internacional desde su casa con unos salarios que usted se sorprende. Entonces, eso despierta en la juventud ahora mismo unas apetencias y unos conceptos completamente distintos a continuar en una universidad 4, 5 años, 6 años. Nosotros tenemos grado, tenemos maestría, tenemos posgrados, doctorados, postdoctorales, como se está en todas las universidades, pero hay que ver cuál es el sector que se quiere dedicar a esas carreras tradicionales y esos grados tradicionales, y cuál es el grupo de estudiantes que toma la decisión de estudios menores, de estudios de menor tiempo y de mayor flexibilidad, pero sobre todo de mayor obtención de salarios mayores que los profesionales tradicionales. O sea, no? que hay que reformular. Esa es armonizar también, porque bueno, que
Tampoco podemos crear un solo producto para el mercado sin una cosmovisión, sin una formación integral en humanidades y de una persona que pueda hacer un aporte mucho más allá de generar pues su nivel de vida. Digo en el término profesional, eso como que un poco es un reto. Lo que quiere el joven es eso, bueno, ¿cómo produzco más? Pero también formar ese profesional crítico, ese profesional con sensibilidad social, con el tema de la solidaridad y todos esos valores humanos. Yo le llego aún más lejos, justamente es la formación integral, lo que nosotros tenemos que discutir ahora mismo también, porque el ser humano está ahora con toda la tecnología enfrascados en los equipos y ha perdido parte de lo que es la convivencia social. Entonces las universidades estamos llamadas también a esa búsqueda de no solo de buscar esa educación integral, sino también de trabajar sobre la responsabilidad social. ¿Cómo no? Es un tema interesante. Es un tema que hay que profundizar, que hay que estudiar y que hay que decidir, pero lo estamos. Déjeme decirle, yo considero que en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años, la educación post pandemia o antes de la pandemia, durante la pandemia y post la pandemia, la educación superior dominicana está muy integrada, trabajando muy en sinergia las universidades todas, y sobre todo bajo la dirección del Ministerio de Educación Superior, y estamos logrando grandes avances. Qué bueno. Grandes avances no solo en la parte de tecnología, que se han reformulado las universidades, se han solidificado, han adquirido sistemas mucho más modernos, mucho más adecuados a los tiempos, sino que también hay también una cualificación de la educación, mediante la ley de cualificación que está en estudio, el marco nacional de calificaciones también nos está ayudando mucho, la nueva ley de educación superior que está también en discusión y ya aprobada prácticamente por todos los rectores de la universidad, que está vía del Congreso también. Todo esto ha sido un despertar. Un despertar obligado muchas veces por las circunstancias, pero nosotros todos hemos reaccionado a ese reto que tenemos y estamos todos trabajando en conjunto para mejorar la educación dominicana también. Qué bueno. Qué bueno que hablamos de la pandemia y que hablamos de todo eso y de la tecnología, porque yo decía que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. El tema de la pandemia nos enseñó a que podemos convivir, a que podemos trabajar y podemos formarnos desde la distancia. Tuvimos que hacer algunos ajustes, pero ustedes, las universidades, no se detuvieron en plena pandemia. Y los trabajos, inclusive nosotros haciendo estos programas, tuvimos que hacerlo por Zoom y todas estas cosas. ¿Cuál es el futuro de la educación virtual, la educación a distancia? Y uno piensa que quizás en asignaturas como la medicina, la ingeniería, que se requieran pues una presencia mucho más activa y el tema, porque, y ya esto es una cosa que no tiene nada que ver con usted, a veces me preocupa el hecho de que un presidente o un candidato, donde quiera que vas, a cualquier provincia, bueno, voy a tener una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo o algo así por el estilo, y lo que digo es, ya se puede preparar las personas dependiendo el área que vaya a estudiar, no tenga que estar todo el tiempo en la universidad. ¿Cómo podemos sacarle provecho a eso y cómo convivir con la presencialidad y la semipresencialidad utilizando la tecnología, la virtualidad? Bueno, mira, comencemos porque la pandemia sorprendió a todas las universidades y a todas las instituciones en cuanto a la educación virtual. Yo le puedo citar el caso nuestro, que somos un orgullo, en este sentido un ejemplo. La Universidad Tapec ha trabajado la virtualidad de hace más de 15 años. Tenemos sólidas plataformas de enseñanza y antes de la pandemia ya nosotros teníamos 5 maestrías totalmente 100% en línea. Y tenemos fundamentalmente una plataforma Canvas, que es la mayor utilizada por las Ivy League en los Estados Unidos, que tenemos usándola desde hace unos años. O sea que nosotros tenemos la experiencia de la virtualidad, no por la pandemia, sino desde antes de la pandemia.
E inclusive unas 66 asignaturas nosotros las teníamos virtuales antes de la pandemia. Es decir, que el 17 de marzo, cuando se declaró el cierre nacional, nosotros esa noche nos montamos en la virtualidad y los estudiantes no perdieron un solo día de clases. Terminamos el cuatrimestre y inclusive administramos los exámenes virtualmente. Y pasamos toda la pandemia sin ninguna dificultad. Otras universidades no estaban preparadas, pero hicieron el gran esfuerzo también. En cuanto a la educación nacional, también se hicieron grandes esfuerzos para utilizar, quizás no por la conectividad en algunas de las partes del país, pero sí los programas de televisión, paliaron un poco la situación de la no asistencia presencial a las aulas. Ahora bien, a partir de ahí, se entendió que la virtualidad llegó para quedarse. Y todos estamos haciendo grandes esfuerzos para tener buenas plataformas y lo que es mejor, también el problema principal que se nos presentó es los docentes para capacitarlos y prepararlos en la virtualidad, que no estaban preparados. Ahí también se hicieron grandes esfuerzos. A través de los ministerios se prepararon miles de profesores también durante la pandemia cómo enseñar de manera virtual. Ahora, ¿cuál es el ideal? Todo el mundo se pregunta, la virtualidad llegó para quedarse, muchas de las áreas se enseñan virtual a nivel mundial, porque usted tiene la ventaja de tener estudiantes de todas partes del mundo bajo una clase virtual, que antes no podía usted tenerla, y sobre todo la movilidad estudiantil se ha facilitado desde ese punto de vista, porque moverse de un semestre de un estudiante francés, un estudiante norteamericano a República Dominicana, el costo de su mantenimiento es muy alto. Sin embargo, pueden tenerla a través de la virtualidad. ¿Dónde se presenta el problema? Dependiendo de la profesión. Exacto. Hay profesiones que sí pueden ser virtuales, hay carreras que sí pueden ser virtuales, pero hay otras que tienen obligatoriamente que ser presenciales. El área de la medicina, el área de las ingenierías, que pueden tener asignaturas virtuales. Claro. Pero otras requieren de laboratorios. Claro. Y los laboratorios son normalmente presenciales, a menos que usted no tenga unos simuladores que cuestan todo el dinero del mundo, para usted entonces mostrarlo a través de la virtualidad. Claro. Pero tampoco es el ideal, porque también el ser humano necesita el contacto, necesita el compartir, necesita el sentirse, compartiendo, disfrutando el momento con otros estudiantes. Yo le pongo un ejemplo. Después de la pandemia, el primer día que nosotros iniciamos las clases presenciales, la motivación de ver todos esos estudiantes en el campus se abrazaban y se besaban entre ellos mismos porque tenían 2 años sin verse. Así es. Ahí se demostró que el ser humano necesita compartir. La sociabilización. Entonces, ¿cuál es la solución? El híbrido. Ya, cómo no. El sistema híbrido o el aula virtual. El aula virtual. Y no hay, en cuanto a la calidad, es la misma, no hay ninguna diferencia. Hay estudios. Les cito, la Universidad Hebrea de Jerusalén hizo un estudio con 8.000 estudiantes, 4.000 virtuales y 4.000 presenciales. Y los 4.000 virtuales tuvieron por encima de un 95% contra los presenciales un 85%. Lo que quiere decir que hay que entender la virtualidad. Es cómo se enseña la virtualidad. La virtualidad no es usted dar una cátedra para que el estudiante la oiga a través del internet. Eso no es virtualidad. Así es. Bueno, interesantísimo. Solicito el permiso del doctor Franklin Holguín Achel, es el rector de la Universidad APEC. Vamos a un corte y ya regresamos con los minutos complementarios de la entrevista. Bueno, las conversaciones a veces fuera del aire resultan mucho más interesantes y noticiosas. Miren ustedes que hemos dicho muchas cosas y analizado muchas cosas buenas en el aire. Doctor, y son cosas que ustedes la viven, es probable que el mayor grueso de estudiantes que ustedes reciban son de los colegios privados y ya con ciertos niveles. Pero en sentido general tenemos
desafíos, retos, tenemos la urgencia de que la educación preuniversitaria, la calidad de la educación preuniversitaria, tenemos que un compromiso y una obligación como sociedad de que tenemos que mejorarla porque todos los indicadores y los estudios, recientemente vi unos con los estudiantes de sexto grado y no sé en cuál renglón, pero también con mucha deficiencia. A veces nuestros chicos que no saben leer o que no entienden lo que leen. El tema era la plata, se decía, y entonces tenemos 10 años y entrevisté a la gente de Educa y me dijeron que tenemos que casi la misma calidad, la misma deficiencia de antes de no tener los recursos del 4%. Usted como un hombre consagrado a la academia, con las experiencias, aunque sea en la educación universitaria, pero es quien forma, donde se forman los maestros que forman a nuestros chicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para nosotros mejorar esa educación? Que debe haber un mejor desenvolvimiento, valga la redundancia, en las universidades y por supuesto luego las competencias, la competitividad como profesionales, porque es un mundo de mercado donde siempre se busca lo más eficiente, por no decir lo mejor, que sería un concepto mucho más abarcador. ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo debemos trabajar para mejorar esa educación preuniversitaria? Lo primero es que debemos entender que es una responsabilidad de todos, que no solo es una responsabilidad del Estado, sino que todo dominicano debe poner su esfuerzo también al servicio de la educación. Llámese profesionales, llámese padres, llámese madres, llámese la familia, llámese la escuela, llámese el docente, llámese las instituciones, que solamente muchas veces nos dedicamos solamente a la crítica de lo que tenemos, pero también hay muchas cosas buenas que estamos haciendo. Que tenemos nosotros los últimos puestos en la educación a nivel de las encuestas internacionales, sí, pero también hay que reconocer que hemos pasado mucho tiempo sin haber atendido decididamente la educación dominicana, sin haber invertido en la misma y sin haber formado a los docentes, que es lo que hacen la escuela. Y una integración formal también de la familia a colaborar y ayudar en la educación de los hijos. O sea, la formación de la familia es vital para que el estudiante realmente pueda tener y concentrarse en sus estudios. Ahora mismo te puedo decir que estamos imbuidos en ello. Ha habido un cambio de objeto y de decisión, de toma de decisiones, de mejorar la educación a nivel desde primaria hasta todo el bachillerato. Por tanto, tendríamos dentro de unos 5 o 7 años mejores estudiantes y mejor nivel a nivel internacional en la educación de los educandos dominicanos. ¿Por qué? Porque ha habido cambios fundamentales. Primero, con el otorgamiento del 4%. Se critica que el 4% fue solamente utilizado en la parte de las estructuras físicas, es verdad, pero también había que comenzar por algún tema. Ahora, después de la educación de la estructura física, estamos dedicados en la formación de los maestros, de los docentes. Se están haciendo grandes esfuerzos en ello. Te puedo citar el cambio entre preparación de los docentes nuestros, que en el último concurso ahora realizado, donde se presentaron 70.000 docentes, 68 fueron admitidos, de esos 45 fueron entrevistados y no hubo ruido porque los 12.000 profesores que pasaron el examen lo pasaron con buenas notas. Usted no oyó críticas ahora. No, claro. No oyó críticas, sin embargo, hace unos meses había todos los escándalos del mundo de que las posiciones no pudieron haberse llenado porque no teníamos los profesores, o porque los profesores se habían rechazado en el concurso. ¿Qué quiere decir? Que estamos mejorando, esa es una. Dos, que la misma ADP, como Asociación de Profesores, ha entendido también que todo cambió y que tienen que colaborar y ayudar también a la educación superior de los profesores a través de las aulas. O sea, y segundo o tercero, el transporte escolar, eso es impresionante usted ver en las provincias donde se ha instalado como niños que estaban transportándose a pie 4 y 5 kilómetros,
o en motores asistiéndolo con el riesgo de su vida, como ahora tienen un transporte escolar decente, honorable. También la contribución ahora también en cuanto a la alimentación de los que asisten a la escuela, me estoy refiriendo a la escuela pública, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer, también colaborar todos, en vez de estar criticando, vamos a hacer cosas. Y vamos a mirar y alabar lo que se está haciendo, como buenos dominicanos, ¿no? Para que todo como país mejoremos. O sea, ese es mi norte. Tengo 56 años en educación. Puedo hablar y testigo de todos los procesos durante las 5 décadas, ¿verdad? Entonces veo por fin un despertar de mejorar la educación, estas gestiones. Nunca he sido político, nunca he estado en ningún partido, pero hay que reconocer también las cosas buenas que estamos haciendo. Hay una gestión que está trabajando, entonces ayudemos todos. Y no veamos solamente, y hagamos la crítica, pero con la solución y con la alternativa de mejorar. No solamente criticar por criticar. Y la prensa, ustedes también tienen que colaborar con esto también. Claro. Ver las cosas buenas y admirarlas, decirlas, sazonarlas, cacarearlas, como decimos en buen dominicano, y criticar lo que no se está haciendo, pero también con una solución, con una alternativa de solución. No solamente criticar por criticar. Entonces, en el fin, yo creo que cada dominicano tiene, para si queremos una buena educación, contribuir con ella. ¿Cómo no? Y no dejarle solo a la responsabilidad del Estado. Todos somos responsables de educar. ¿Cómo no? En el orden de formación de los maestros, porque ahí está la piedra angular, es verdad que la familia y el acompañamiento a los chicos, porque a veces también uno ve maestros hasta en una protesta y en la forma en que si un periodista lo entrevista para él explicar cuáles son sus exigencias, sus reivindicaciones, ya uno nota la deficiencia inclusive en la manera en cómo comunica y tú dices, bueno, si eso es así, ¿qué se replicará en el aula? Porque el aula es, después, y yo no tengo ni siquiera que decir, sería un atrevimiento de mi parte hablar de usted con una autoridad como usted, pero yo pienso que en la gestión del aula y bueno, y el empoderamiento que tenga el maestro y todo esto, porque ciertamente debemos destacar, como dice usted, los avances que tenemos, pero la situación es que llegamos a un grado tal que debemos apurar y debemos propender porque mejoremos, porque tengamos mejor calidad de la enseñanza preuniversitaria. Y ahí un poco el tema de los maestros, de la formación y de todo esto, no sé cómo en esa parte, además del esfuerzo que están haciendo las autoridades, cómo podemos lograr mejores educadores para nuestros hijos. Bueno, esa es una prioridad que queremos educar, tenemos que tener docentes capacitados, preparados, actualizados. Y ese es un programa que se está haciendo, pero que debe mejorarse también, que debe desarrollarse y que debe exigirse. Tenemos países donde los educadores o los docentes no solo se forman, ¿no?, sino que son evaluados cada 2 años, a ver si están actualizados. Se les pasa un examen. Entonces nosotros tenemos que llegar a esos niveles, que todo el que sea docente esté consciente de una educación continua, pero primero que el Estado también le ofrezca la formación básica que se requiere y las especializadas que se requieren también. Tenemos grandes deficiencias fundamentalmente en las matemáticas y en nuestro propio idioma. Entonces hay que fajarse a formar profesores excelentes en las áreas donde nosotros tenemos mayores necesidades. Pero no solo es darle una formación de un seminario, de hacer una maestría o de hacer una licenciatura, sino de la actualización mediante la educación continua también y evaluarlos. Claro. Y evaluarlo, ahí está. Y debemos llegar a que la remuneración sea de acuerdo a su evaluación y a su rendimiento, con unos indicadores. Hasta ahí tenemos que llegar también, porque no es solo hablar de formarlos, sino de continuar la formación y de exigirles también, de tener normas, de tener políticas para que podamos tener una buena educación. O sea que es un conjunto, no solamente es el conocimiento. Claro, y en el caso, por ejemplo, de, como se dice, también
cómo se enseña, las metodologías la de enseñanza, metodología, sí, claro, y la y la didáctica, didáctica, y sí, los textos, o sea, es un conjunto. claro. La educación es un conjunto de cosas que tienen que coincidir Y para tener también una dejar buena una educación. práctica que teníamos anteriormente, que los que no dábamos para cualquier otra cosa, pues déjame yo entonces entrar al magisterio, hacerme maestro, porque tengo un salario, porque tengo... También es la vocación en todas las áreas y la competencia, más que todo, de que, bueno, debe ser la persona más talentosa, debe ser el maestro. Bueno, hay a un proceso desde que antes nadie quería ser docente por los pocos salarios, los bajos salarios que se tenían, y ahora hay una playa de profesionales que quieren ser docentes. Lo importante es cada día ser más exigentes en los exámenes que se están dando, en los concursos, para tener buenos candidatos. De eso tenemos ahora un buen ejemplo, el último. Esos docentes que calificaron son mejores docentes que los anteriores, ¿no? O sea que, vuelvo y digo, es que hay que sentarse a hablar sobre el ecosistema de la educación dominicana, en todos sus aspectos. O sea, yo veo la educación dominicana desde la preprimaria hasta el postdoctorales, como un ecosistema que hay que sentarse a estudiarlo y tomar grandes decisiones. Desde los contenidos programáticos de los textos, desde la capacidad de los docentes, desde la administración de los centros, desde la inversión en los equipos, desde la actualización en la tecnología, desde los soportes que se tienen ahora mismo para usted poder enseñar, de los equipos adecuados. Y sobre todo un gran problema que tiene nuestro país, la conectividad, donde las grandes empresas también de comunicación están aportando, pero deben aportar un poco más también en las zonas donde no tenemos conectividad. Les doy un caso, en los pueblos ahora donde no hay conectividad o donde no hay energía eléctrica, el Ministerio de Educación está colocando paneles solares para las escuelas y las áreas para que puedan tener no solo luz, sino agua y también conectividad. O sea que estamos granitos de arena por donde quiera, haciendo cosas. Yo lo que entiendo finalmente es que tenemos que estudiar el ecosistema educativo de la República Dominicana. Qué bueno. Mire, pasemos a otra área muy importante, aunque volvamos a la educación, y vamos a hablar de un gran educador, de una persona que inclusive ya pertenece, siempre ha pertenecido, pero ahora mucho más como un doctor honoris causa de esa casa de altos estudios que es APEC. En estos momentos el Consejo Nacional de la Magistratura, que preside el presidente Luis Abinader, está en el proceso ya de trabajo para escoger completar ya los miembros faltantes. Sale el completo ya la primera camada de una institución que, fíjese usted, tan joven y no ha llenado de prestigio y de orgullo a la sociedad dominicana, con un respeto y que le tenemos todos y un acatamiento, que no es verdad y que no, que nosotros no podemos tener instituciones incipientes que puedan ser tan exitosas. Hablo del Tribunal Constitucional. Y los ojos de la sociedad están puestas en una figura, es verdad que es un conglomerado de 13 hombres, 13 talentosos profesionales que todos aportan en igualdad de condiciones, pero uno ve la gestión, la dirección, con respecto al magistrado, juez, presidente, el doctor Milton Ray Guevara, que es lo que... Son 5, creo que 5 miembros que salen ahora y que deben pues ser sustituidos, y todo el mundo, bueno, si tendríamos que salir a buscar con la linterna de Diógenes al sustituto del magistrado juez presidente Milton Ray Guevara, usted que lo conoce, que es su colega, que han compartido mucho tiempo, ¿qué reto usted ve para el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué perfil necesitaríamos? Obviamente nadie es igual a otro, cada quien tiene pues su manera, pero ya como que lo que tenemos, y cuando hablamos del Tribunal Constitucional, además de su prolífica labor en cuanto a la protección del orden constitucional, de los derechos fundamentales, de todo esto, pensamos en la gestión del magistrado Milton Ray Guevara como cabeza de ese órgano.
¿qué usted podría, pues, cuáles son sus expectativas? Bueno, mire, primero vamos a analizar el respeto que ha logrado el Tribunal Constitucional en su conjunto en nuestro país, porque ha sido una bendición para nuestro país, donde realmente las leyes se están comenzando a respetar, donde los procedimientos se respetan y donde cada quien tiene el derecho hasta al amparo, que es lo que era una figura jurídica que se ha respetado también, donde enarbola verdaderamente que usted tiene quien defienda en un momento determinado. O sea, eso ha sido un gran avance para nuestro país desde el punto de vista jurídico. Ahora bien, Milton Rey Guevara ha elevado la vara demasiado alto en su comportamiento, en sus conceptos, en sus principios, en su forma de ser, en su preparación académica, pero fundamentalmente también en el derecho, mejor dicho, en el afán de defender el derecho y de las ciencias jurídicas en su totalidad. Por esa razón la universidad le otorgó el doctorado honoris causa, porque merecía, la universidad realmente se rindió ante esa, cuando analizamos en el Consejo Académico el por qué debía darse el doctorado honoris causa, que ninguna otra universidad había pensado en ello, y donde nosotros discutimos su perfil, su papel desempeñado, su preparación y lo que ha hecho por la República Dominicana en este sentido, bueno, pues todos nos levantamos a aplaudir la decisión de nosotros mismos. Qué bien. Entonces, ahí tuvimos el gran acto de reconocimiento. Yo estuve ahí. Donde usted estuvo, donde enarbolamos la forma, la personalidad, la dedicación. Una de las cosas que más hemos admirado es la enseñanza de la Constitución. Desde el primer día, Milton Rey Guevara comenzó a desarrollar un papel estelar como dominicano, es que cada dominicano conozca nuestra propia Constitución. Y le hemos llegado a decir que es el gran defensor de la Constitución, porque ese librito fue repartido uno por uno en todas las escuelas del país, fruto de esa intención que él tiene. Hoy día, también en las universidades, el Consejo Nacional de Educación Superior decidió tener como asignatura la enseñanza de la Constitución, que aplaudimos también todos los rectores. Porque no solo porque nos lo exige la Constitución, sino porque es un deber nuestro, como deber nuestros derechos y nuestras obligaciones. Ahora bien, hay personas que ocupan una posición donde elevan la posición. Y ese es el gran reto que tiene ahora también la selección de estos nuevos jueces, porque tenemos que buscar gente proba, gente honesta, gente transparente, gente preparada, gente de principios, gente con dominicanidad. Pero tenemos buenos dominicanos también. Aquí hay mucha gente valiosa también. Hay muchos abogados de renombre en nuestro país también que podrán acercarse a lo que es Milton Rey Guevara. ¿Por qué no? O sea, yo veo con buenos ojos, primero, que los que tienen la obligación de la selección se aboquen también a perfiles buenos. Y yo creo que lo que están formando en este caso, en el momento que tienen que seleccionar el comité de selección de la magistratura, pues tienen razones suficientes y tienen una inteligencia y una capacidad de discernimiento. Es una buena constitución la que tenemos ahí del grupo ahora. Y sabrán escoger un dominicano probo, un dominicano capacitado, un dominicano apolítico, un dominicano que pueda continuar lo que ha hecho Milton Rey Guevara y los demás jueces en el Tribunal Constitucional. O sea que, reitero, Milton ha sido un ejemplo, pero también tenemos muy buenos dominicanos que podrán también desempeñar y seguir los pasos. ¿Cómo no? Dice, no todo el mundo se podrá poner sus zapatos, pero vamos a intentarlo, que se pongan los zapatos de Milton Rey Guevara. Claro. Y todo dependerá de la escogencia. Claro. Pero personales dominicanos sí tenemos. Sí. No, y el que llegue ahí también para cumplir con esas expectativas también... cuando se tiene buen referente es un gran reto de todo el que llegue. Y es un gran motivador porque tiene, un camino a seguir. Es muy bueno tú seguir una obra ya hecha. Así es. Es más fácil para cualquiera. Y sobre todo una personalidad que la dirigió, caramba, es un estandarte que todo el mundo quisiera pues acercársele ahí.
Yo creo que es un gran reto para que lo tomen, pero Sí. tenemos que gente capaz también. Sí, Yo así confío es. en ellos, Así confío es. en los buenos dominicanos que tenemos también. Qué bueno. Yo también, mire, finalmente ya el tiempo se terminó, pero hay una amiga que si no le pregunto esto me acusa inclusive de machista. Hay una alta composición y en las últimas graduaciones, si ustedes, del tema de las mujeres. eh, la universidad, y cuando estuve recientemente en un acto allá también lo pude ver, la puesta en circulación del libro de mi amigo y compadre Nanfi Rodríguez, Ah, sí, también. Sí. las mujeres. Bueno, la mujer dominicana ha despertado hacia la preparación, hacia los estudios, no solo el reto que tiene como mujer en sí misma hoy en la sociedad mundial, en la sociedad global, sino también en ser profesionales y también en lograr mejores posiciones. Yo creo que la mujer dominicana, aparte de admirarla y de nosotros trabajar para ella, prácticamente como estamos ahora mismo, en el sentido de que en esta graduación tuvimos cerca de un 66% de mujeres graduadas. Entonces, de manera chistosa, comentando entre bastidores, decíamos que ahora también van a tener los hombres dentro de unos años, decir, vamos a tener que buscar la defensa del hombre, Ah, sí, como ahora mismo está haciendo la defensa de la mujer, ¿no? En el sentido de la preparación. sí, Pero es admirable. qué bueno, Es admirable el papel de la mujer dominicana, qué que bueno. viene de nuestra historia, ¿eh? No es ahora solo. Tenemos las grandes heroínas dominicanas que también tenemos que enarbolar, ese sentimiento patrio de la mujer dominicana, esa dedicación a la familia, a los hijos, y esa fortaleza de la mujer dominicana. Es inigualable, es admirable. Qué bueno. Bueno, doctor, le agradezco de corazón todas estas valiosas informaciones. Eh, Usted, hablando de referencia, usted es una referencia en este país de la educación, de la formación, una persona que ha sido consagrado. Por eso es que le he dicho que usted le ha dedicado más tiempo Que a la que a la familia, familia, así porque, es. bueno, tiene casi desde su fundación ligado a la En la universidad. UNAPEC tengo 56 años. 56 56 años. años de los 58 que tiene la universidad. Imagínese usted, entonces, ha sido de gran aporte y esta es una prestigiosa institución que, bueno, es un orgullo para nosotros los dominicanos, la calidad de sus profesionales, los que han salido de ahí, el aporte que han hecho en el sector privado y en el sector público, lo que han ido con una formación integral de valores morales, éticos, en sentido general. Y el doctor Franklin Holguín H. ha sido, pues, protagonista, aunque él es muy humilde y siempre, bueno, pues como parte de un equipo, porque un excelente gerente siempre tiene la virtud de rodearse de un gran equipo. Le agradezco por lo que ha hecho por el país en la universidad y le agradezco también pues por tener la benevolencia de aceptar venir a compartir todas esas experiencias y esos conocimientos aquí en este espacio. Yo reitero que el honor ha sido para mí y el agradecimiento es nuestro, realmente, de poder compartir con usted. También que ha hecho grandes cosas por nuestro país también. Gracias, es una honra. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.